Este video está bien bueno, te lo prometo. Fíjate, tremendo knockout la noche de ayer, 19 de marzo, en Monterrey, en el Salón Rivera. Hubo una explosión de violencia en los pesos supermedianos. Fernando Garza Cortés, el Limón Cortés, vuelve a noquear otra vez. Este mexicano anda ahora sí con todo, Este mexicano la está rompiendo en los supermedianos. Y ahora su víctima fue su compatriota Benjamín Mejía. Limón Cortés es de Juárez, Nuevo León, tiene 26 años y aumenta su récord profesional a 10 victorias, 6 de ellas por nocaut y una derrota. Tiró 2 veces en el cuarto round a su compatriota Benjamín Mejía, forzando a la esquina a tirar la toalla. Vale la pena que cheques a este prospecto mexicano que ha hilado una racha de knockouts muy interesantes en el peso supermediano. La manera tan violenta de irse al frente, el hambre que tiene, puedes ver el hambre que tiene en la cara, las ganas de salir adelante, la garra mexicana. El Limón es algo sorprendente. Aquí vemos cómo destruye a Mejía con una combinación salvaje de rectos y de volados derecha e izquierda que terminaron en una nariz fracturada. Mejía valientemente y como pudo se levantó, pero la fractura en la nariz le pasó factura muy cara. Estaba sangrando mucho, tenía la cara toda llena de sangre. Mejía no podía ver por el río de sangre que tenía ahí cerca de los ojos. Cada golpe que Limón le colocaba o le rozaba hacía que la nariz sangrara aún más. Y todo esto en el cuarto round. Mejía se veía muy mal, se veía que ya no podía ver. Hay que reconocerle, eso sí, hay que reconocerle la voluntad y la valentía de Mejía. Él no se quería detener, pero la esquina lo cuidó. Yo creo que la esquina lo hizo muy bien. La esquina de Mejía fue muy profesional y tiraron la toalla. Es una decisión muy buena, muy acertada. Y es que desde el primer round el Limón salió castigando con todo el cuerpo de Mejía. Y en el round 3 y a mitad del round 4 lo estaba preparando. Ya se veía que a Mejía le dolía al respirar. En el round 4 el Limón vio que Mejía no podía levantar las manos por el dolor que sentía y porque se estaba cuidando mucho el cuerpo, y decidió terminarlo a la cara con una seguidilla de rectos salvajes. Limón iba con todo a atacar el centro de la cara de un Mejía que ya estaba totalmente tronado de las costillas. La única derrota de Limón fue en septiembre del 2023 ante Edwin Gael López, y desde entonces ha tenido una racha impresionante de 6 victorias consecutivas. En diciembre del 2025, Limón ganó el título WBC Fecombox Supermediano al vencer a Daniel Alfaro en Monterrey. La mayoría de sus peleas han sido en Nuevo León, lo que lo convierte en un referente del boxeo regio local. Saludos a nuestros amigos que nos ven desde Monterrey, por cierto. Un abrazo muy grande. El estilo de Limón, como puedes ver, es 100% agresivo. Busca el knockout desde el primer round, tiene buena defensa y muy buen contragolpe. Se entrena en Guadalupe, Nuevo León, y se le destaca en que corrige sus errores de peleas anteriores. Es de los que sí evolucionan su estilo. Esta es la segunda pelea que le veo a Limón. Me gustó mucho cómo defendió, me gustó mucho cómo evolucionó su contragolpe y su confianza. Limón y Mejía pelearon en el evento Round Zero Upper Fight, presentado por Grupo Electra y promovido por José Antonio Charro Hernández. Esta pelea fue la pelea coestelar a 8 rounds en el peso supermediano en el Salón Rivera de Monterrey. Victoria por nocaut técnico para Limón Garza, quien cerró de manera perfecta y espectacular en la coestelar. Mis respetos para Limón, hay que seguirlo de cerca. Limón Garza levanta la mano como un contendiente muy serio, y esta pelea, ya les dije, no fue la estelar, pero a mi gusto por mucho fue la mejor pelea de la cartelera en Monterrey, que por cierto fue una cartelera muy buena, muy explosiva, llena de knockouts, como este otro knockout que te estoy enseñando a continuación. Este tiro fue la pelea que abrió la cartelera: Francisco Duque contra Luis Ezequiel Lezama en los pesos superligeros. Lezama con un récord profesional de 4 victorias, 1 por nocaut, 3 derrotas, 1 derrota por nocaut. De Guadalupe, Nuevo León, noquea a Luis Lezama en el segundo round. De esta manera tan salvaje, no le duró nada a Lezama. Vemos cómo mandan hacia atrás a Lezama con el hombro para volverlo a conectar y rematarlo. Un Lezama que ni las manos metió, El Duque Francisco Torres lo hizo muy bien. Y en el evento principal en Super Welter, Osiel el ruso Santoyo noqueó en el quinto round con un hermoso gancho al hígado. De hecho, le tiró varios golpes al hígado desde el inicio de la pelea, Se ve que lo tiene muy bien estudiado, muy bien estilizado el gancho al hígado. Noquearon a Jesús Arturo Acosta. Noquearon gacho a Jesús Arturo Acosta. Osiel Santoyo de Monterrey, Nuevo León, tiene 31 años y aumenta su récord profesional a 20 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 2 de ellas por nocaut.
Un empate también tiene el ruso, y aquí miren, con gancho y recto, la combinación que el ruso usó toda la pelea, gancho izquierdo y recto derecho. Ese hígado de Acosta lo masacraron bien gacho, me cae. Un trabajo al cuerpo impresionante por parte del ruso Santoyo, y este fue el evento principal ayer por la noche en Monterrey. Pero lo mejor, sin duda alguna, a mi gusto, fue la pelea de Limón. Creo que hay que seguir al Limón muy de cerca. Este prospecto de los supermedianos, Fernando Garza Cortés de Nuevo León, hay que ver cómo evoluciona. Un peleador que yo lo vi muy violento, con mucha hambre. Su pegada es algo que vale la pena analizar. Es un peleador con una pegada sólida, un peleador peligroso, y a mí como fan sí me gustaría volver a ver otra pelea de Limón. Es un peleador que, como les digo, sigue evolucionando, y esta cartelera es un ejemplo perfecto. Es una muestra más de lo que siempre he dicho, que las mejores carteleras del mundo siempre serán las carteleras mexicanas, porque están llenas de acción y siempre, pero siempre hay knockouts. Y si apoyas a los nuevos talentos mexicanos y aún no estás suscrito a Richie Vlog, este es el momento de suscribirte. Suscríbete a Richie Vlog, regálame un like, y lo más importante, comparte este video en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a que se siga difundiendo el talento nacional. Los boxeadores que no tienen tanto reflector, aquí les damos su lugar, porque de aquí salen los campeones mundiales. Ojo con Limón, que creo que este año pinta muy bien para él, y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí te voy a dejar una lista de reproducción muy buena, que se trata de los entrenamientos secretos de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Chécate y disfruta esta playlist, porque está llena de secretos que nunca se han revelado, de los entrenamientos de los campeones mexicanos.